Vamos a conversar ahora en CNN Chile con el ex subsecretario del Interior del gobierno del presidente Piñera y actualmente decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, Rodrigo Uvilla. Señor Uvilla, bienvenido a CNN Chile. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se habla de la posibilidad de derogar la ley antiterrorista. Fue, de hecho, un proyecto presentado por varios parlamentarios de la nueva mayoría. ¿Sería una buena idea derogar la ley antiterrorista y que las normas que tengan que ver con terrorismo estén sencillamente en el Código Penal? A ver, yo creo que el gobierno y la oposición están en un proceso de reflexión sobre esta ley. Ley que no solo creo que hay que abordarla, esa ley, sino también la ley de inteligencia, como lo vamos a ver más rato. Pero en definitiva, lo importante, en mi opinión, es tipificar de mejor forma lo que se entiende por terrorismo y las acciones terroristas. Así que la pregunta suya yo creo que no. Yo creo que hay que fortalecer, pero algunos de los delitos tienen que estar en el Código Penal. ¿Cómo debería quedar tipificada una acción terrorista? Bueno, yo creo que hay experiencias, hoy día la ley establece, ¿no es cierto?, que tiene que haber una intencionalidad de causar, el artículo primero establece, ¿no es cierto?, la intencionalidad de causar temor por parte del que genera la acción. Hay otra fórmula de hacerlo, por ejemplo, identificar acciones claras y nítidas respecto al mismo. Por ejemplo, si se usan determinados elementos nucleares, bombas, armas de alto poder, o si se usa, ¿no es cierto?, o si se atenta en forma sistemática hacia ciertos grupos o personas a fin de inhibir su acción, o si se atenta contra la desestabilización del régimen democrático. Es decir, hay formas como se puede tipificar los actos y asociarlos, por supuesto, a delitos específicos como rapto, asesinato, homicidio, etc. Pero si se tipificaran, por ejemplo, por la forma de acción, por ejemplo, por la bomba, no cualquier bomba necesariamente es terrorista, ¿o sí? A ver, hoy día, si nosotros analizamos los hechos, las bombas instaladas, no solo en relación al metro, sino que en los últimos 10 años, cuando tenemos ataques sistemáticos de bomba, acuérdense que son ciento y tantas bombas entre el año 2005 y 2012 y 2013, sistemáticos en distintos lugares, y reincidentes, comisarías, iglesias, lugares de tránsito público, etc. El juez, tipificado el delito en esas características que estamos hablando, tiene las condiciones para poder generar, ¿no es cierto?, hacerse un juicio fundado respecto a si eso constituye un acto terrorista. Pero la ley tal como está hoy día no le permite al juez hacerse ese juicio fundado. Yo creo que hoy día, acuérdense que esta ley se modificó el año 2010 en su primer artículo, porque había una huelga de unos comuneros mapuches, una huelga de hambre, y se decidió, ¿no es cierto?, modificar ese primer artículo, donde se establece esta norma que podría requerir una cierta interpretación. Pero quedó otra parte del proyecto de ley en carpeta. ¿Qué es lo que se está discutiendo el día de hoy? Por ejemplo, nuevas facultades para que se pueda, en el caso de la persecución, porque aquí se está tratando de identificar a personas que cometieron un delito, necesito entregarle las facultades a las policías y a las fiscalías para poder hacer investigación. Pero yo creo que hoy día no se resuelve el tema solamente abordando esa discusión. Y a mí me extraña que hasta el día de hoy, y espero que lo que ha dicho el ministro del Interior en los próximos días, es decir, hablo que a finales de octubre podíamos tener novedades respecto a una propuesta respecto a la ley de inteligencia. Los países, todos los países, y aquí hay que tener una visión un poquito más de Estado, más que política partidista, todos los países modernos hoy día están sufriendo actos de esta naturaleza. El anarquismo insurreccional está presente desde las páginas web en adelante. Todas las democracias, ¿no es cierto?, en algunas con mayores niveles de violencia y en otras con menores niveles de violencia, sufren atentados en esta lógica. Entonces la pregunta es cómo se organizan los estados para prevenir estas situaciones. Y eso está en la ley de inteligencia. Y la pregunta, y curioso, fíjese que el día 2 de octubre se cumplen 10 años de la promulgación de la ley de inteligencia. Es una ley que promulgó el presidente Lagos. ¿Usted sabe quién era la ministra de Defensa en la época, y su firma está ahí, la presidenta Bachelet? Y ahí para terminar la idea, hay una ley ahí que yo le diría, después de haber estado 4 años en la moneda, no se usa. ¿Ya? Están los instrumentos para que las instituciones policiales, incluso las Fuerzas Armadas y la ANI, ¿no es cierto?, puedan compartir información. ¿Están los instrumentos con la ley tal como está hoy? Están con los instrumentos. ¿Y por qué no se usa entonces? Yo creo que aquí, a ver, hay una primero que nada, la ley del sistema de inteligencia establece quiénes son los que pueden generar inteligencia para prevenir actos de naturaleza terrorista, entre otros, también crimen organizado, etc. Establece quiénes son los organismos. Es la ANI,
son las policías, Carabineros de Investigación y las Fuerzas Armadas. Cada uno en su rol, uno externo y otro interno. Establece también el procedimiento y establece que las policías, que la ANI puede encargar a las policías, ¿no es cierto?, investigación con agentes encubiertos, etcétera, etcétera, o intervención de teléfono, siempre y cuando existe un magistrado que autorice la acción. También existe un comité que lo preside el director de la ANI. Y la pregunta, ¿no tienen nuestras policías o no tienen las Fuerzas Armadas información sobre esta materia? Yo creo que sí la tienen. El punto es por qué no se comparte dentro de esta institucionalidad. Pero perdón, señor Villa, ¿usted dice que las policías o las Fuerzas Armadas tienen información sobre el terrorismo que no comparten? Yo creo que hoy día la legislación vigente tiene la estructura que permite que las instituciones generen información de inteligencia. También la legislación vigente establece una estructura para que se comparta la información. Y en los hechos no se comparte. No hay información que converse entre las distintas instituciones. ¿Qué hace las policías, qué hacen las Fuerzas Armadas y qué hace la ANI con la información que tiene? Lo que yo estimo es que las policías y las Fuerzas Armadas son información residual. ¿Usted está de acuerdo que no es su obligación buscar información de grupos terroristas en el país? Es residual. Cuando hacen investigación puede generar información que sea útil para este otro efecto. Así que focalicémonos en las policías. Y en ese sentido, las policías hacen investigación que permite, pero sucede que aquí hay que compartirla. ¿Dónde hemos logrado, situaciones de gran eficacia? Y me tocó a mí participar directamente en eso, en el tema del narcotráfico, con todo el control de la frontera norte, que es, ¿no es cierto?, la misma ley, porque son las mismas facultades que tienen las policías, ¿no es cierto?, para investigar y para, en definitiva, ¿no es cierto?, cruzando información, poder adelantarse. Y tenemos años récord. Este año y el año pasado fueron récord en cuanto a incautación. El desafío nuestro es por qué la ANI, ¿no es cierto?, hoy día no, teniendo la facultad de coordinar la información, porque lo dice así la ley, hoy día no genera esa confianza para que se comparta en el lugar.